Bueno, entonces, rápidamente recuerden las propiedades de los alcanos, ¿cierto? Eh, Mientras más ramificaciones, las interacciones van a ser menores entre dos moléculas y por lo tanto eso tiene efecto, por ejemplo, en el punto de ebullición. Como les decía, el punto de ebullición es la energía que yo necesito para separar estas dos moléculas y pasarlas de líquido a gas. ¿Ya? Esa es la ebullición, pasar de líquido a gas. Por lo tanto, si yo tengo mucho más interacciones aquí, obviamente voy a necesitar más energía para poder separarlas. En cambio aquí, como las interacciones son menores, obviamente voy a necesitar menos energía. Eso hace que baje ese punto de ebullición. ¿Ok? Hablamos también, estoy haciendo un pequeño repaso de lo que vimos antes, las densidades son menores a la del agua. Hablamos también de las energías que se necesitan para pasar de un conformero a otro. Definimos lo que era un conformero, ¿cierto? Que en el fondo eh, es el mismo compuesto, pero que tiene posiciones diferentes, ¿ya? Y esas posiciones diferentes se generan por la rotación de un enlace simple, ¿ya? Y esas distintas, que el mismo compuesto, pero en distintas posiciones, esas posiciones se le llaman conformeros. ¿Ya? Esos arreglos de átomos se llaman conformaciones, y por lo tanto, este va a ser un conformero distinto de este, porque energéticamente van a ser distintos. Por eso en el fondo hacemos la diferencia. Aunque sea la misma molécula, pero aquí estamos hablando de un punto de vista de la energía que está involucrada en el proceso. ¿Okay? Y hablamos también de que, por ejemplo, hay algunos compuestos que no podemos llamarlos conformeros. Por ejemplo, acá el isómero cis y trans de un alqueno, esos no son conformeros porque yo no puedo pasar a través de este conformero a este a través de una rotación simple de un enlace simple, digamos, un enlace sigma. ¿Por qué? Porque en el fondo aquí yo tengo un enlace doble, un enlace pi, por lo tanto, para poder pasar de aquí a acá, tengo que romper este enlace pi y eso requiere una energía mucho mayor, ¿ya? Aquí estamos hablando de que estas rotaciones se dan a temperatura ambiente y sin ningún problema, ¿se fijan? Pero aquí, a temperatura ambiente, este va a ser siempre el cis-2-buteno y no va a transformarse en el trans-2-buteno. Yo necesitaría calentarlo mucho o irradiarlo con alguna luz ultravioleta, ¿cierto? De tal manera que se rompiera este enlace y se generara el giro, ¿se fijan? Pero eso requiere mucha más energía y por lo tanto no están considerados aquí estos como conformes, ninguno de estos de aquí, ¿se fijan? ¿Ya? Partimos hablando de las conformaciones del etano, acuérdense, definimos, bueno, lo que era una proyección de Newman, definimos, ¿cierto?, que estos ángulos van pasando de 60 en 60 para pasar a un conformero, de un conformero a otro van cambiando de 60 en 60, ¿ya? Y que en el caso del etano, la energía conformacional era de 4 kJ por mol por cada interacción hidrógeno-hidrógeno, hasta de aquí, ¿ya? Por lo tanto, en total, la molécula de etano tendría una energía torsional de 12 más o menos, ¿ya? 4 y algo acá, ¿okay? Y en el fondo esas interacciones iban aumentando a medida que nosotros vamos colocando grupos mayores a un hidrógeno. Si reemplazamos por ejemplo, hidrógeno del etano por un CH3, la interacción obviamente va a ser mucho mayor, ¿ya? Y en la medida en que va haciendo mayor, esos grupos, las interacciones repulsivas también van a ser diferentes. Y fíjense que cuando yo tengo, en el caso del butano, tengo estos dos grupos CH3, el diagrama, ¿cierto? Ese análisis conformacional va a ser diferente. ¿Por qué? Porque voy a tener distintos tipos de interacciones en los conformeros eclipsados y alternados. ¿Se fijan? Por ejemplo, aquí yo tengo una conformación que es la de mayor energía, porque aquí los CH3 se están viendo cara a cara. ¿Ya? Por lo tanto, aquí hay un impedimento estérico. Aparte de todas las interacciones que existen repulsivas por los electrones, también están justamente estas de acá. ¿Ya? Porque ellos ocupan un espacio, ¿ya? Y por lo tanto aquí se están chocando, ¿se fijan? Se están chocando. Bueno, aquí se nota mucho mejor. ¿Ya? Están demasiado hay unos grupos muy voluminosos en un espacio pequeño, por lo tanto, obviamente van a tener una mayor repulsión, ¿se fijan? Y vamos a tener una
va a ser significativamente de menor energía, ¿ya? Por ejemplo, esta es de aquí, donde fíjense los hidrógenos, o sea, los CH3, perdón, ya no están mirándose directamente como en el caso de acá, sino que en el fondo están unidos a, o se están frente a un hidrógeno, que es mucho más chiquitito, ¿ya? También surge, fíjense ustedes, en estas interacciones tipo Gauch, que son a distancia, es decir, este CH3 no está directamente enfrentado a otro CH3, sino que está a 60 grados, ¿se fijan? Esa interacción se llama Gauch, ¿ya? Esa interacción es Gauch, que es de larga distancia, ¿ya? Está más separado aquí, ¿se fijan? Por 60 grados. Y hace que en el fondo, si bien en el caso de acá, donde está aquí, fíjense, aquí estamos también hacen que este conformero alternado no sea el de menor energía porque justamente tenemos ese tipo de interacciones. ¿Cuál sería el conformero que es más estable en este caso? Aquel donde los dos CH3 están totalmente opuestos. ¿Se fijan? Que están a 180 grados. Y esta es la conformación anti. ¿Se fijan? Aquí tenemos dos tipos de conformaciones alternadas. Una que es Gauch, ¿cierto? Porque está en este tipo de interacciones, y una que es anti. ¿Por qué? Porque en el fondo los dos grupos CH3 están totalmente opuestos. Y hay otra conformación que es eclipsada, pero que es de menor energía a esta de acá, ¿cierto? Donde los CH3 están un poco más separados, están a 120 grados uno de otro aquí. ¿Se fijan? Uno de otro están a 120. ¿Ya? Y las interacciones aquí van a ser mucho menores entre el CH3 y el hidrógeno. Las interacciones repulsivas, me refiero, ¿se fijan? Entonces, en la medida en que nosotros vamos teniendo más grupos o grupos distintos, imaginemos que yo tuviera otro grupo mucho más voluminoso, un etilo, qué sé yo, o un halógeno que es grandote, un bromo, bueno, esas interacciones también van a ir variando, ¿se fijan? O sea, la energía de aquí va a ir variando también, ¿ok? Bueno, después hablamos de las conformaciones de los ciclos y dijimos que en los ciclos tenemos una tensión angular, ¿cierto? Producto de que estos orbitales se tienen que doblar, ¿ya? Se tienen que doblar, comprimir, ¿ya? Para poder traslaparse, ¿ya? Y la compresión es menor en ciclos pequeños. Fíjense que aquí la compresión tuvo que ser de 49, perdón, 49,5 grados, ¿ya? El ángulo tetraédrico normal es de 109,5, pero aquí tuvo que ser de 49 justamente para que en el fondo estos orbitales se pudieran traslapar, ¿ya? Eso hace que el anillo tenga una gran tensión angular, ¿ya? Y fuera de la tensión angular, nosotros vimos que también está la tensión torsional, porque aquí se están eclipsando estos hidrógenos. Se fija, este de aquí, con ese de aquí y con ese de aquí se están todos eclipsando. Por lo tanto, hay una gran tensión angular y torsional. ¿Se fijan? Y por eso, en el fondo, se entiende la gran reactividad que tiene el ciclo propano. Es un anillo que es muy reactivo. Justamente su tamaño hace que sea tan reactivo, ¿ya? Por la presencia de este tipo de energía. Bueno, a medida que va creciendo el anillo, dijimos que la tensión angular empieza a disminuir, ¿cierto? Porque la compresión ya no es tanto. Por ejemplo, en el ciclo butano, la compresión es solamente 19,5 ángulos, ¿ya? Y para empezar a minimizar justamente estas tensiones torsionales, el anillo se empieza a plegar. Por lo tanto, fíjense, al plegarse genera un ángulo diedro entre estos dos hidrógenos. Y estos dos hidrógenos ya no están, bueno, y los de abajo también, ya no están totalmente eclipsados. Y los que están aquí también, va a ser el mismo fenómeno aquí o acá. Es decir, estos hidrógenos ya no están 100% eclipsados. Existe un ángulo diedro aquí, ya que lo está separando. Por lo tanto, eso alivia la tensión torsional. ¿Se fijan? Entonces, ¿qué ocurre? Cuando en el anillo de 3 no hay posibilidades de generar ese plegamiento, pero en el de 4 y hacia arriba sí, ¿ya? Y por eso en el fondo estos son mucho más estables que el ciclo propano, ¿se fijan? Aquí también existen más plegamientos, ¿se fijan? Y por lo tanto ese ángulo diedro aumenta bastante, ¿ya? En el ciclo pentano. Y también la energía
angular disminuye, ¿ya? Porque ya es muy poquito lo que se tiene que comprimir estos orbitales, ¿cierto? Los orbitales sp3 para poder generar el traslape con el otro carbono, ¿se fijan? Y en el hexano ya la tensión angular es casi nula, ¿cierto? Más bien nula. La tensión torsional también disminuye. ¿Por qué? Porque en el fondo aquí el ángulo diedro es de 60, más o menos. Por lo tanto, aquí tampoco va a haber tensión torsional. ¿Ya? Entonces, mientras más grande el anillo, mucho más fácil de poder generar una geometría tetraédrica. ¿Se fijan? Y eso hace que la estabilidad también aumente. ¿Ok? Y nosotros decíamos que, bueno, el plegamiento de esto da forma a una silla, ¿se fijan? Y por eso en el fondo esto se llama una conformación silla, justamente porque al plegarse parece una silla, ¿ya? Y este es el conformero estable, ¿cierto?, del ciclo hexano. Y decíamos que para pasar de una silla a otra silla, ¿cierto?, tenía que hacer toda una ruta donde iba transformándose en una semisilla, un barco torcido, un barco, semisilla, y llegábamos nuevamente a la otra silla, ¿ya? Eh, bueno, y aquí había, ¿cierto? Algunas, aquí se podían analizar, lo vimos rápidamente, sin mucho problema, sin detenernos mucho, que existían el tipo de interacciones. ¿Ya? Aquí, por ejemplo, en el bote, en la conformación bote, eh, teníamos cierto, estos hidrógenos que estaban bastante cerca, pero en el bote torcido eso ya no ocurría. ¿Ya? Se fijan, por eso en el fondo las conformaciones bote torcido o barca, de un libro que salía barca, son de menor energía que al bote. En el bote, fíjense, estas interacciones, estos hidrógenos de aquí, con hidrógeno mástil, están bastante cerca, ¿ya? Que se ven acá, ¿se fijan? Aquí, las interacciones de acá. Por lo tanto, eso hace que exista más repulsión, ¿ok? También definimos ciertas posiciones dentro de un ciclo hexano. Hablábamos de las posiciones axiales y ecuatoriales, ¿ya? Decíamos que las posiciones axiales son aquellos justamente que están como están hacia arriba o hacia abajo, ¿cierto? Están como verticales, ¿ya? Están verticales acá, ¿se fijan? Van a haber 3 posiciones axiales en la cara superior y 3 posiciones axiales en la cara inferior, ¿ya? Y aquí estas están, fíjense, están eclipsadas unas con otras, ¿se fijan? Por lo tanto, son interacciones donde yo tengo muy poco espacio aquí, ¿se fijan? Por lo tanto, grupos voluminosos tendrían mucha interacción estérica acá, ¿ya? Es decir, interacciones asociadas a su volumen, que son repulsivas, ¿ya? Y acá en la posición ecuatorial, yo voy a tener, fíjense, mucho más espacio y por lo tanto aquí colocar un grupo voluminoso va a ser mucho más favorable que si lo coloco aquí o si está, digamos, dentro de una posición axial, ¿se fijan? Más encima, estas posiciones están alternándose, es decir, una para allá y otra abajo. ¿Se fijan? Si aquí se puede notar mejor. Están alternadas, ¿se fijan? Por lo tanto, también la interacción torsional no existe, ¿ya? No así en las posiciones axiales, que aquí sí vamos a tener algún tipo de interacción por volúmenes. Aquí, ¿ya? Hablábamos también, eh, ah, justamente en las posiciones axiales se generaba la interacción 1,3 diaxial, que en el fondo, como les decía, estas de aquí, si yo tengo un grupo acá y un grupo acá, esa interacción se llama la interacción 1,3 diaxial, o esa de aquí con esa de aquí también. Se fijan, son interacciones 1,3 diaxiales, ¿ya? Y se da en grupos voluminosos. El hidrógeno-hidrógeno no tiene tanto problema, no genera interacciones 1,3 diaxiales, pero sí grupos mayores, ¿ya? Porque justamente sus volúmenes empiezan a chocar, ¿ya? Por ejemplo, estos dos metilos, ¿ya? Había una tablita acá
donde en el fondo se daban los valores de la interacción de un grupo voluminoso con un hidrógeno. O sea, dos hidrógenos no van a tener mayor interacción 1,3 diaxial, pero si yo cambio ese hidrógeno por otro grupo, ahí sí, ¿se fijan? Y aquí están. Entonces, dependiendo de los tamaños, van a ser mayores o menores. Por ejemplo, para el caso del flúor, que es un elemento pequeño, ya, fíjense que la interacción 1,3 diaxial es baja. No es cero, pero es baja, ¿ya? Sin embargo, el cloro, bromo, que son átomos mucho mayores, ya empieza a ser importante. Y por ejemplo, tenemos el caso del terbutilo. El terbutilo tiene una gran interacción 1,3 diaxial, ¿se fijan? Porque en sí es un grupo muy voluminoso, ¿se fijan? Muy grandote, ¿ya? Entonces decíamos que ese tipo de interacciones generaba que en algún tipo de conformaciones, por ejemplo, cuando yo tengo dos grupos, puede estar la posibilidad, dependiendo de la estructura de la molécula, de que de lo mismo si están axiales o ecuatoriales, o no de lo mismo que estén axiales o ecuatoriales. Por ejemplo, aquí en el trans, 1,3-dimetilciclohexano, están en posición trans, se fijan, uno hacia arriba, este hacia abajo. Acuérdense que el trans en el fondo viene, o usted lo conoce mucho más en los alquenos, ¿cierto? Yo tengo aquí, por ejemplo, un CH3 y aquí, bueno, estos son hidrógenos, ya, CH3. Y nosotros hablamos que este es el isómero trans, ¿ya? O también tenemos este de aquí, ¿cierto? Que sería el CH3 acá, el CH3, acá hidrógeno, hidrógeno, y hablamos que este es el isómero cis, ¿ya? En este caso, también nosotros podemos hablar de isómeros cis o trans, porque en el fondo van a estar opuestos o hacia el mismo lado, ¿ya? En este caso están opuestos. Si ustedes fijan, este CH3 va a estar acá. Voy a ir a la otra mejor, que tal vez les quede mucho mejor. Acá en esta. Fíjense, en ese caso podría ser que este fuera el CH3, ¿ya? CH3, y este fuera otro CH3. A ver, ¿dónde estaría? Este de aquí. No, no, aquí los vamos a ver mejor. Aquí se va a ver mejor, ya. Supongamos que este es el CH3, aquí, CH3. Está hacia arriba. Y el otro está acá. Está hacia abajo, ¿se fijan? Este está hacia arriba, estaría, por ejemplo, en este eje acá, ¿ya? Y el otro podría estar acá, está hacia abajo, ¿se fijan que están trans? Supongamos acá, este fuera el CH3 y este fuera el otro CH3. Esos están trans. ¿Cuánto estarían cis? Por ejemplo, que estuviera este CH3 con un CH3 acá, en esta posición. ¿Se fijan? En esta posición acá. Ahí sería cis, porque estarían los dos hacia el mismo lado. O, por ejemplo, fíjense, en los ecuatoriales cuesta un poco más de verlo, pero no es tanto. Por ejemplo, acá yo podría tener un isómero cis. Esto no vamos a borrar acá. Sería, por ejemplo, acá CH3 y acá CH3. Fíjense que los dos están apuntando hacia arriba. ¿Se fijan? Entonces serían cis. ¿Se fijan? ¿Cuándo serían trans? Por ejemplo, este de aquí con este de aquí. Porque este apunta acá y este apunta hacia abajo. ¿Se fijan? Es que sería S y S. S serían cis. ¿Se fijan? Eso. Tienen que practicar, chicos, y hacer harto ejercicio acá porque aquí requiere mucho de... Profe, dígame. entonces cuando van como hacia la misma dirección, pero paralelas, son trans. No, pues cis. O sea, si apuntan hacia la misma dirección, son cis. Si van opuestos, son trans. Ah, ya. Por ejemplo, este de acá está apuntando hacia arriba, ¿te fijas? Y este, por ejemplo, este de aquí está apuntando hacia arriba también. Por lo tanto, eh, son cis estos dos. ¿Te fijas? Porque están apuntando hacia el mismo lado. El caso de los alquenos. ¿Ya? Si aquí yo tengo una molécula A, y aquí hidrógeno, hidrógeno, te fijas que están apuntando hacia el mismo lado. Entonces aquí están apuntando hacia el mismo lado. ¿Te fijas? Serían cis. Pero si tú te fijas, este y este de aquí, este apunta hacia arriba y este apunta hacia abajo. ¿Te fijas que no? Ahí hay un ángulo, digamos, entre ellos. Y por lo tanto serían trans. ¿Ya? En lo axial es mucho más fácil verlo. Por ejemplo, yo te puedo decir, ya, a ver,
Un isómero cis sería, por ejemplo, este de aquí. Aquí, este y este. Súper, los dos están hacia arriba. Se entiende al tiro que es cis. Uno trans en los axiales sería súper fácil. Ese, por ejemplo, acá y este de aquí, que están opuestos, ¿te fijas? Uno apunta hacia arriba y otro apunta hacia abajo. Serían trans, ¿te fijas? En los axiales es bastante fácil verlo. El tema está cuando yo los veo en los mismos ecuatoriales. Ahí cuesta un poco más. ¿Ya? Ahí cuesta un poco más. Pero en el fondo tienen que recordarse de esta figura y ahí ustedes ven. Apunta hacia arriba, o sea, apuntan hacia la misma dirección o no. ¿Ok? Dígame. Entonces, para enfocarse, si tengo dos moléculas en el mismo plano, pero apuntan de manera distinta, el que apunten de distinta manera, ¿eso es lo que predomina? Claro, pues eso en el fondo lo que te dice si es cis o trans. Como te decía, por ejemplo, acá yo estoy analizando, fíjate, imaginemos que yo tengo un grupo acá, ¿ya? Y tengo otro grupo acá. Entonces yo quiero decir, ¿son cis o son trans? Entonces, ¿qué digo yo? A ver, ¿para dónde apunta este? Está apuntando hacia arriba y este hacia abajo. Opuestos, ¿te fijas? Trans. Pero imaginemos que estás analizando este con este de aquí. ¿Ya? Este hacia apunta hacia arriba y este también, por lo tanto son cis. ¿Ya? Acá lo mismo, imagínate. Yo estoy viendo este grupo de acá, ¿ya? Este grupo de acá, ¿ya? Voy a borrar acá un poquito, porque hay mucha raya. Aquí también vamos a borrar todo esto de acá. Ya. Imagínate que acá, por ejemplo acá, ¿ya? Estamos analizando los que están ecuatoriales, ¿ya? Yo quiero comparar, por ejemplo, acá yo tengo un grupo, vamos a poner que aquí yo tengo un grupo, ¿ya? Este apunta hacia arriba, ¿ya? Y este está apuntando hacia abajo, ¿te fijas? Por lo tanto, entre S y S son trans. Pero si yo lo comparo con este de aquí, fíjate, este apunta hacia arriba y este también, por lo tanto estos dos son cis. ¿Se entiende la idea? Sí, profe. Ya, súper. Ya, ese es más o menos el análisis que tienen que hacer. ¿Ya? Ahora, recuerden que en una conformación, respecto de la otra conformación, las cosas cambian. ¿A qué me refiero? Si en una conformación un grupo está en una posición axial, en la otra conformación va a estar en la posición ecuatorial, en el mismo carbono, pero ecuatorial. ¿Por qué? Porque este se dobló. Si ustedes se fijan acá, a ver, acá, ¿dónde está? ¿Dónde tengo las dos conformaciones que están en equilibrio? Acá, fíjense. Fíjense acá. En este conformero, para este caso, ambos grupos CH3 están axiales, ¿ya? Y en la otra conformación, este de aquí, ambos están ecuatoriales. Entonces siempre cambian. Si un grupo o un hidrógeno, lo que sea, ¿ya? Está en ecuatorial, en la otra conformación va a estar axial. Siempre va a ser el contrario, ¿se fijan? Eso es importante porque en el fondo cuando ustedes hagan el análisis conformacional de una molécula, tienen que tener muy claro eso para poder llegar a resultados correctos, ¿ya? Porque si alguien se lo hubiera olvidado y deja esto axial acá igual, el análisis que ustedes van a hacer va a ser totalmente equivocado. ¿Por qué? Porque no corresponde, ¿cierto?, a la conformación real del compuesto, ¿ya? Fíjense aquí. Aquí tenemos este que es axial, ¿ya? Y fíjense, cuando en la otra conformación quedó ecuatorial, y este que era ecuatorial, en la otra conformación quedó axial. Y eso tiene que ver por el movimiento, fíjense. Cuando pasamos de una conformación a otra, lo que hacemos es subir y bajar los átomos de carbono de sus posiciones, ¿ya? Si este estaba abajo, fíjense, lo voy a numerar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Fíjense, el 1 estaba apuntando hacia abajo, pero ahora está hacia arriba. El 2 que estaba hacia arriba
ahora pasó hacia abajo. El 3 que estaba hacia abajo, ahora pasó arriba. El 4 que estaba arriba, ahora pasó hacia abajo. El 5 que estaba aquí abajo, ahora pasó hacia arriba. Y el 6 que estaba arriba, ahora pasó hacia abajo. Entonces, fíjense, se cambia todo. ¿Se fijan? Por lo tanto, cuando yo escribo una conformación y escribo la otra conformación, lo que tengo que hacer es justamente que cada átomo cambia de posición. Tanto este átomo de la estructura cíclica como los que estaban aquí, los que están unidos a esos átomos. ¿Se fijan? Entonces es importante tener en cuenta eso. ¿Se fijan? Entonces cuando ustedes vayan a hacer eso, tienen que tener en cuenta que las posiciones van a cambiar, tanto de este átomo, ¿cierto? De los que forman el ciclo, como los que están unidos a esos átomos del ciclo, ¿ya? Y fíjense ustedes un detalle. Fíjense que, por ejemplo, aquí el 2, ¿ya? El 2 está apuntando hacia arriba, está apuntando hacia arriba. Fíjense que de ahí mismo, si yo quiero hago hacia arriba el asta, ¿cierto? Y ahí genero la posición axial. Y por lo tanto, la ecuatorial va a ser una en ángulo. ¿Se fijan? Este de acá está hacia abajo, por lo tanto, su posición axial va a estar hacia abajo también. ¿Se fijan? Y por lo tanto, la posición ecuatorial va a estar hacia arriba. ¿Se fijan? Este de aquí está apuntando hacia arriba, por lo tanto su posición axial va a estar hacia arriba. Y por lo tanto la posición ecuatorial, perdón, va a estar hacia abajo. ¿Se fijan? Este está hacia abajo, la posición axial está hacia abajo y la ecuatorial va a estar hacia arriba. ¿Se fijan? Aquí yo uso estas cuñas para darle profundidad, ¿ya? Y entender y que me quede más claro, digamos, que aquí se está generando un tetraedro. ¿Se fijan? Aquí está hacia arriba y aquí está saliendo hacia arriba también la posición axial y la ecuatorial está hacia abajo. Y así, ¿se fijan? Ese es el análisis que ustedes tienen que hacer para dibujar la otra conformación. ¿Se fijan? Y ahí donde ustedes tienen que ver, por ejemplo aquí, si la cantidad de interacciones 1,3 diaxial es la misma o distinta. ¿Ya? Por ejemplo acá yo tengo dos interacciones 1,3 diaxial, con este hidrógeno y con este hidrógeno. Y acá, fíjense, se va a dar lo mismo. ¿Se fijan? Se va a dar lo mismo. Este CH3 tiene la misma cantidad de interacciones 1,3 diaxial. Por lo tanto, no hay diferencias energéticas entre este y este. Por lo tanto, van a estar en igual cantidad en proporciones, ¿cierto? Va a ser la misma, ¿ya? En cambio aquí, ¿dónde estaba? Acá arriba. En cambio aquí, no va a dar igual. Va a haber uno de los conformeros que va a ser de mayor energía y otro de menor energía. Fíjense que este de aquí va a ser un conformero donde va a haber muchas interacciones 1,3 diaxiales, digamos. Fuera del que existe aquí con el hidrógeno, ¿cierto? Que existe aquí. Aquí van a haber una interacción 1,3 diaxial entre cada uno de los CH3 con el hidrógeno, pero entre ellos, que se va a hacer la interacción más desfavorable, va a haber una gran interacción 1,3 diaxial. ¿Se fijan? Entonces está la interacción con el hidrógeno y la que existe entre ellos, ¿ya? Y esa es muy desfavorable porque son grupos muy voluminosos, ¿ya? Por lo tanto, fíjense que en la otra posición, en la otra conformación, perdón, los grupos CH3 están en posiciones ecuatoriales. Claro, si aquí estaban los dos axiales, en la otra van a estar los dos ecuatoriales, ¿se fijan? Por lo tanto, aquí no va a haber interacciones 1,3 diaxial. Los hidrógenos, ellos no generan interacción 1,3 diaxial entre ellos, ¿se fijan? Aquí no se molestan porque son pequeños y están a un átomo de carbono, ¿se fijan? A un átomo de carbono. Es distinto en el caso que veíamos antes. Cuando nosotros estábamos viendo las interacciones torsionales, esas interacciones torsionales eran de átomos vecinos. Se fijan, estos dos carbonos estaban vecinos, por lo tanto estaban mucho más cerca esos hidrógenos. Pero aquí están a 3 átomos de carbono. 1, 2, 3. Entonces hay una distancia mucho mayor. Por eso no existe energía torsional ahí. ¿Se fijan? No hay energía torsional. ¿Ya? Esas torsionales se dan entre átomos vecinos. Aquí estamos átomos de 3 átomos de carbono. ¿Se fijan? Por lo tanto, están mucho más lejos. Por eso, en el fondo, la interacción hidrógeno-hidrógeno en este caso no ocurre. ¿Ya? Esta interacción 1,3 diaxial aquí no van a ocurrir. ¿Se fijan?
No sé si tienen alguna duda, chicos. Profe, yo tengo una duda. Dígame. Los átomos de hidrógeno no interactúan entre ellos solamente cuando están en zona, o sea, la conformación ecuatorial. Los de hidrógeno y las axiales también. En el fondo, las axiales, como te digo, ellos son pequeños, por lo tanto, y están lejos, porque aquí hay 3 átomos de carbono entre ellos. Está ese, o sea, hay un átomo de carbono, si tú lo quieres ver. Está este de acá, que este está en medio de los dos. Están a 3 átomos de carbono ellos, 1, 2, 3. Hay un átomo de por medio, por lo tanto, están lo bastante alejados, ¿ya? Pero cuando son átomos mucho más grandes, sí esa interacción ocurre, ¿ya? No sé si responde tu pregunta. Sí, profe. Ya, súper. Bien, no sé si hay alguna otra consulta, chicos. Si no, no. Bueno, vamos a ver otras. Voy a parar la grabación porque quiero hacer otra. Ya, vamos a hacer otra. Que vamos a